El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle cae a sus pies, y le suplicaba con insistencia diciendo: «Mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva». Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía: «Si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré». Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: «¿Quién me ha tocado los vestidos?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: «Tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro?». Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: «No temas, solamente ten fe». Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida». Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dice: «Talita cum», que quiere decir: «Muchacha, a ti te digo, levántate». La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Padre José Martín, queridos seminaristas, queridos hermanos y hermanas todos en Cristo. Estamos en el 13º domingo del tiempo ordinario y el Señor nos propone esta palabra y a través de esta palabra
Él se entrega, se dona también a nosotros en esta Eucaristía. Dios envía su palabra a la tierra, Dios habla hoy día a esta asamblea aquí reunida y al hablarnos nos invita a acoger esta palabra para que esta palabra se realice en nosotros, para que también nosotros podamos experimentar en lo profundo de nuestro ser la eficacia de la palabra de Dios, como es verdad que la palabra de Dios se cumple en aquel que cree en ella, en aquel que tiene fe. Tenemos hoy ante nosotros una realidad que nos ha sido revelada por el mismo Dios. Hemos escuchado en la primera lectura que no ha sido Dios el que creó la muerte y que Dios no se recrea en la destrucción de los vivientes. Lo dirá también en otra parte de la Escritura. Dios no se complace en la muerte del pecador. Dios quiere que todos los hombres lleguemos al conocimiento de la verdad y vivamos eternamente con Él. Esta es la voluntad de Dios. Para eso Dios nos ha creado. Dios nos ha creado para que vivamos con Él eternamente, para que tengamos vida. Él lo creó todo para que subsistiera. Nos ha dicho el autor del libro de la sabiduría. Las criaturas del mundo son saludables. La creación en sí no tiene dentro veneno de muerte. Ya lo dice el autor del libro del Génesis, que cada día que Dios iba creando todo lo que existe, al final de cada día pasaba revisión a lo que había hecho y Dios veía que todo estaba bien hecho, todo está bien hecho. La creación, la naturaleza, no tiene pues en sí este veneno de muerte, ni siquiera el hombre, la naturaleza humana, mucho menos, no tiene en sí el veneno de muerte. En la esencia de nuestra naturaleza humana que compartimos todos y que nos ha sido dada por Dios, al contrario, tenemos todos un principio de eternidad, una llamada a vivir eternamente con Dios. Sin embargo, nos dice también el autor del libro de la sabiduría, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. El mal y la muerte no forman parte de la esencia de las cosas creadas por Dios. Sin embargo, la envidia del demonio ha introducido la muerte en el mundo. ¿Envidia de qué? ¿Envidia de quién? ¿A quién le tiene envidia el demonio? Que lo ha hecho capaz de introducir la muerte en el mundo y de ser hoy día el príncipe de este mundo. El demonio tiene envidia del hombre. El demonio tiene envidia de cada uno de nosotros. Por eso nos odia. El demonio odia al ser humano y se complace en destruir al ser humano. Y ese odio proviene justamente de la grandeza del ser humano. El demonio envidia al hombre porque sabe que Dios ha creado al hombre, que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros para ser inicialmente inferior a los ángeles, y el demonio es un ángel caído, pero ángel, para ser inicialmente inferior a los ángeles, pero después elevarnos a la naturaleza, a la vida divina y hacernos superiores a los ángeles. Y esto es lo que Dios ha hecho en Cristo. Esto es lo que Dios ha hecho en Jesús de Nazaret. Es la segunda persona de la Trinidad, Dios que asume la naturaleza humana y la eleva a lo más alto del cielo y la diviniza. Y el demonio no acepta esto. El demonio tiene envidia de esto. Y porque tiene envidia,
nos quiere matar, nos quiere destruir para siempre. Y eso lo hace a través del pecado. Y esta muerte del ser, y luego esa muerte eterna, dice la palabra de Dios, la experimenta aquellos que le pertenecen, aquellos que alejándose de Dios se entregan en manos del demonio, se adhieren a las iniciativas del demonio, entran en esa tentación, en esas tentaciones que el demonio nos pone cada día. Las consecuencias del pecado las vemos en el Evangelio de hoy, un Evangelio sin duda lleno de simbología y de mensaje para nosotros. Estamos en los inicios de la vida pública de Jesús, según el relato del Evangelio de Marcos. Jesús comienza su vida pública anunciando la llegada del reino de los cielos y tiene que acreditarse ante el pueblo de Israel y ante quienes lo seguían, tiene que acreditar la verdad de su mensaje con algunos signos. Y esos signos son los milagros. Jesús multiplica los panes, Jesús cura a los enfermos, Jesús resucita a los muertos. Son signos que Él da de que el reino de los cielos ha llegado ya. Son signos que Él da para que los hombres creamos en su divinidad, creamos en que Él realmente es Dios que viene a salvarnos. Y así Jesús iba recorriendo los pueblos, y hoy día lo encontramos al otro lado del lago de Galilea. Subió en una barca y se pasó a la otra orilla. Y cuenta el evangelista Marcos que una multitud lo seguía porque habían visto los milagros. Repito, estamos en los inicios de la vida pública de Jesús. Aquí tenemos un hombre que nos viene a resolver los problemas, a curar las enfermedades, a multiplicar los alimentos. Aquí se nos solucionan los problemas. Y entonces dice que había tanta gente, se aglomeró la gente junto a él, un gran gentío, dice Marcos, que le oprimía, digamos así, lo apachurraba, ¿no? Era tanta la gente. Y en medio de todo este gentío tremendo, se hace paso, sabe Dios cómo, qué difícil le habrá sido, ni más ni menos que el jefe de la sinagoga de Cafarnaúm. Se llamaba Jairo. Un acto sin duda para Jairo nada fácil, no solamente por la multitud que oprimía a Jesús, sino porque nos encontramos en la Galilea de los gentiles. Seguramente entre esta multitud había muchos no judíos, había muchos impuros, y los judíos no podían tocar a los impuros porque ellos mismos quedaban impuros según la ley de Israel. Pero este Jairo no se arredra, este Jairo no se detiene, porque tiene algo muy importante para él, más importante que todas las leyes y las purezas o impurezas rituales. Su hija se está muriendo, su hija está gravemente enferma, y para un padre, una madre de familia, si su hija se está muriendo, no hay leyes, no hay nada que le impida buscar la vida, la curación de su hija. Y es así como este Jairo se postra ante Jesús, muy importante, porque los judíos no podían postrarse ante nadie, sino solo ante Dios. Lo mismo hará la hemorroísa, como hemos escuchado, se postra, reconoce la divinidad de este Jesús de Nazaret y le pide que le haga un favor. Maestro, mi hija se está muriendo, por favor, ven, impón tus manos sobre ella para que la cures. Pero en eso aparece otra persona. Mientras Jesús está escuchando al Jairo,
aparece otra persona que entre toda la multitud llega hasta Jesús. Y Jesús siente que sale una fuerza de lo profundo de su ser, el Espíritu Santo, la potencia de Dios. Y voltea y pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Le dicen los apóstoles: fíjense ustedes, maestro, ¿qué pregunta haces? La multitud te está oprimiendo, todo el mundo te está apachurrando, todo el mundo te está tocando. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Y Jesús dice: no, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado con fe. Toda la gente me apachurra, toda la gente me sigue. Son una multitud, pero una. De toda esa multitud, solo una me ha tocado con fe. Y esto ha hecho posible que el Espíritu Santo actúe a través mío, hace una potencia. Imagínense el lío que se arma ahí. ¿Quién ha tocado al maestro? Pues si todos lo estamos tocando, pero ¿quién lo ha tocado? Y esta mujer se acerca y se postra también ante el Señor. He sido yo, Señor. He sido yo que te he tocado porque algo dentro de mí me decía que tú eras el único capaz de curarme de esta enfermedad. 12 años llevo con un flujo de sangre. En las Escrituras, queridos hermanos y hermanas, la sangre es la señal de la vida. Y también para nosotros, en la Eucaristía, que tiene sus raíces en la Pascua judía, nosotros usamos el pan, que luego se convierte en el cuerpo de Cristo, pero es el pan que nos hace presente la esclavitud de Egipto, la esclavitud del pecado, esos pecados que Jesús ha cargado sobre sí y los ha clavado en la cruz. Y el vino, que luego se convierte en la sangre de Cristo, que nos hace presente la resurrección, el vino de la tierra prometida, la vida eterna a la que estamos llamados, la sangre. Y esta mujer que perdía sangre desde hacía 12 años, ha quedado instantáneamente curada por su fe, como dice Jesús. Y está en este diálogo con esta mujer, y de repente vienen los familiares del Jairo, sus sirvientes, y le dicen: Jairo, muy tarde, tu hija ya ha muerto, ya tu hijita se ha muerto. El Jairo se pone triste, está ahí con Jesús, y Jesús le dice: no te preocupes, vamos a tu casa. Hemos escuchado el relato. Y Jesús va, coge a la niña de la mano y la resucita. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué tiene que ver esta palabra con nosotros hoy día? La palabra de Dios no solamente nos relata hechos acontecidos en el pasado, sino que la palabra de Dios es viva y es actual. Y esta palabra tiene mucho que ver con todos nosotros. Aquí nos encontramos con dos personajes que están simbolizando la realidad del hombre, de todo ser humano. Este hemorroísa, que con este flujo de sangre, decíamos, simboliza cómo iba perdiendo la vida, cómo la vida se le iba desgastando, se le iba yendo, le iba perdiendo de a pocos, pero todavía estaba viva. Es la situación del hombre bajo el pecado venial. El pecado venial no nos mata, pero sí nos quita la vida, esa vida divina que Jesús, que Dios ha puesto en nosotros al momento de crearnos, esa vida eterna que Dios nos ha dado y que quiere que llegue a su plenitud. Y a través de los pecados veniales vamos perdiendo esa vida se nos va yendo, la vamos expulsando de nuestro cuerpo como una hemorragia expulsa la sangre del cuerpo. En cambio, esta otra niña, o esta niña, hija de Jairo, que está muerta, hace presente la consecuencia de los pecados graves.
Cuando uno comete un pecado grave, por eso se le llama pecado mortal, el pecado mortal mata lo profundo de nuestro ser. El pecado mortal, como ha dicho el libro de la sabiduría, el pecado mortal es aquel pecado al que el demonio te lleva porque te tiene envidia y te quiere matar. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Cuando uno se entrega al diablo y comete un pecado mortal, queda muerto como esta hija del Jairo. Son estas dos realidades, queridos hermanos. Y ante estas dos realidades de pecado que afligen al hombre, dice San Pablo en la segunda lectura, Jesús, que era rico, se hizo pobre por nosotros. Se hizo pobre para que nosotros nos enriqueciéramos con su pobreza. Ante estas dos realidades, repito, de pecados veniales y de pecados mortales, hoy día aparece en medio de nosotros, a través de su palabra, aparece nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, aquel que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y aparece hoy día aquí en medio de nosotros para ver si hay uno entre nosotros, como esta mujer hemorroísa, porque de pecados veniales tenemos todos, y todos, iba a decir tontamente, perdemos la vida eterna que Dios nos da, la perdemos todos los días. Hoy día viene Jesús para ver si entre nosotros hay uno, ojalá que seas tú, ojalá que sea yo, ojalá que seamos todos, uno con la fe de este hemorroísa. Ojalá que entre nosotros haya uno, ojalá que seamos todos, que no hemos venido a esta misa por cumplir, sino para tocar a Jesús, porque tenemos fe y sabemos que no somos dignos de que entre en nuestra casa, pero una palabra suya puede curarnos de nuestros pecados si la cogemos con fe. Y Jesús viene y se deja tocar por el que desea. Viene a cogernos de la mano. Si alguno de nosotros hoy día se encuentra en pecado mortal, o sea, muerto, aunque como diga la Escritura, como dice la Escritura, aunque tenga nombre de vivo, y esta es la realidad de esta humanidad que nos circunda, tienen nombre de vivos, pero están muertos, dice la Escritura, están muertos. Se creen muy vivos porque viven en libertinaje, noches de juerga, alcohol, relaciones sexuales, vamos a liberalizar, dicen ahora unos cuantos congresistas sin cabeza. Hay que liberalizar las relaciones sexuales de adultos con niños de 14 años, hay que estar a la moda. Hay que legislar para los tiempos modernos, como si la moda fuera destruir a nuestra infancia, a nuestros adolescentes. Pues eso es lo que vive el mundo. Liberalizar relaciones sexuales, liberalizar, vamos a promover el aborto, que las niñas aborten, que las mamás aborten, asesinar los niños en sus vientres. Vamos a vender licor a los menores. Vamos a promover más droga. Están muertos. Se creen muy vivos, pero están muertos. Queridos hermanos y hermanas, si alguno de nosotros está muerto por sus pecados, si alguno de nosotros se ve hoy día reflejado en una de estas dos mujeres, que sepa que el Señor está aquí con nosotros esta mañana. Y que no hay pecado, por más grave que sea, que si tú te dejas tocar por el Señor, que viene esta mañana a darte la mano para alzarte, para perdonarte,
tu pecado queda perdonado y tú quedas resucitado. Participas de la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Una mujer según las leyes de Israel, y Jesús era un israelita, un judío. Una mujer cuando tenía estos flujos de sangre, según la ley de Israel, era impura. Un cadáver era impuro. Los judíos no podían tocar a una mujer cuando estaba con flujo de sangre, cuando estaba con la menstruación. Mucho menos podían tocar un cadáver. Y Jesús, al igual que ese Jairo de antes, no se queda en las leyes, en las pequeñas normas. Jesús no se escandaliza de la impureza de nuestros pecados, ni de nuestros pecados veniales, ni de nuestros pecados mortales, que Dios quiera que ninguno de nosotros los tenga, pero no se escandaliza. Jesús viene esta mañana para tocarnos y para dejarse tocar por nosotros. Y no solamente tocar, viene y nos dice: tomen y coman, tómalo, cógelo, tócalo, no tengas miedo, esto es mi cuerpo, cómelo. No solamente se viene a dejar tocar, se viene a dejar comer por nosotros. Quiere entrar en lo profundo de nuestro ser, quiere que su cuerpo circule en el nuestro, que su naturaleza divina circule en nuestra naturaleza humana, se haga una con nosotros. Esto es la Eucaristía. La Eucaristía tiene este poder para hacernos partícipes, decíamos en antes, de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestros pecados y sobre nuestra muerte, porque el pecado no existe en abstracto, ni la muerte existe en abstracto, no hay una muerte por ahí dando vueltas. El pecado existe encarnado en nosotros y la muerte existe en lo profundo de nuestro ser cuando estamos, repito, en pecado mortal. Y el Señor viene hoy día a través de la Eucaristía a hacernos partícipes, repito, de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Pidámosle al Señor, queridos hermanos y hermanas, el don de la fe, el don de la fe. Nosotros no podemos curarnos de nuestros pecados. Nosotros no podemos salir de la esclavitud del demonio si hemos caído en ella. No podemos salir. Lo único que podemos hacer es, como este hemorroísa, acercarnos al Señor. Como este Jairo, acercarnos al Señor. La hemorroísa se acerca por sí misma para que el Señor la cure a ella. El Jairo se acerca para que el Señor cure a su hija. Todos tenemos razón para acercarnos al Señor. Todos necesitamos ser curados, pero además también, y esto es muy importante, todos conocemos gente necesitada de que el Señor la cure. Muchas veces nuestros parientes, nuestros padres o nuestros hijos, nuestros hermanos o nuestros cuñados, nuestros compañeros de trabajo, los amigos del colegio, del instituto, de la universidad o del barrio. Cuánta gente alrededor nuestra vive en pecado mortal y están muertos. Nosotros, hermanos, en la medida de nuestra fe experimentamos que Jesucristo nos cura y nos resucita, y por eso hoy día la iglesia, esta es la iglesia, extendida por toda la tierra, canta: te daré gracias, Señor, te ensalzaré, porque me has librado, has sacado mi vida de la muerte, me has hecho revivir cuando bajaba a la fosa. Esta es la experiencia del cristiano, y esta experiencia es la que nos empuja no solamente a procurar estar siempre cerca del Señor, tocándola a través de la oración, a través de la confesión, a través de la Eucaristía y la misa, estar nosotros cerca del Señor para que constantemente nos esté regenerando, nos esté curando, sino también interceder por tantos amigos y parientes nuestros como Jairo intercedió por su hija. Pidámosle al Señor con fe que nos cure y que cure a nuestros seres queridos, que resucite a nuestros muertos, para que todos podamos ensalzarlo y cantar con Él, porque Él nos ha librado de la envidia del demonio y de la muerte
a la que el demonio constantemente nos quiere empujar. Amén.